Cuando todo comenzó a desmoronarse, Daniel sintió que había llegado al límite. Nada salió como esperaba. Las puertas que creyó seguras se cerraron una tras otra, y aquello por lo que tanto había orado parecía alejarse cada día más. Daniel seguía creyendo en Dios, pero no entendía el silencio. No entendía por qué, aun haciendo lo correcto, todo parecía perdido. Él había aprendido desde niño que Dios cuida de sus hijos, que nunca abandona. Pero ahora, esa verdad chocaba con la realidad que vivía. Las noches se volvieron largas, llenas de pensamientos que no lo dejaban descansar. Durante el día, fingía estar bien, sonreía, seguía adelante, pero por dentro, su corazón estaba cansado de esperar respuestas. Daniel oraba, pero sus palabras ya no eran largas. A veces, solo decía el nombre de Dios en silencio, como si eso fuera lo único que aún podía sostener. Había momentos en los que se preguntaba si su fe era suficiente o si había hecho algo mal. Porque cuando todo parece perdido, la duda suele hablar más fuerte que la esperanza. Las personas a su alrededor no notaban su lucha interna. Veían a alguien fuerte, alguien que seguía de pie. Nadie veía el peso que cargaba en el alma. Nadie escuchaba las preguntas que guardaba para no parecer débil. Daniel sentía que estaba solo en esa batalla invisible, y aún así, sin darse cuenta, seguía caminando. No porque tuviera fuerzas, sino porque algo dentro de él se negaba a soltar a Dios, incluso cuando no lo entendía. Daniel todavía no lo sabía, pero aunque todo parecía perdido, una mano seguía sosteniéndolo en silencio. Con el paso de los días, Daniel comenzó a sentir que la carga se hacía más pesada. No era solo el problema que enfrentaba, era la sensación constante de estar caminando sin dirección. Cada intento parecía terminar en frustración. Cada esperanza que nacía se apagaba demasiado rápido, y aunque seguía orando, el cielo parecía permanecer en silencio. Daniel empezó a preguntarse si Dios realmente estaba escuchando. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba. Pensaba en todas las veces que había confiado, en todas las veces que había esperado pacientemente, y aún así, nada cambiaba. El silencio de Dios no le dolía porque dudara de su poder. Le dolía porque no entendía su demora. Había momentos en los que Daniel recordaba promesas, versículos, palabras que un día le habían dado fuerza, pero ahora esas palabras parecían lejanas, como si pertenecieran a otra etapa de su vida. Él quería creer, pero estaba cansado de sostener la esperanza solo con recuerdos. Necesitaba una señal, una respuesta, algo que le confirmara que no estaba caminando solo. Las noches se volvieron aún más difíciles. Cuando todo se aquieta, los pensamientos hablan más fuerte. Daniel se preguntaba qué había hecho mal, en qué momento todo se había desviado. Se comparaba con otros que parecían avanzar mientras él seguía detenido, y sin darse cuenta, comenzó a cargar una culpa que Dios nunca le puso. A veces pensaba en rendirse, no en dejar de creer, sino en dejar de esperar, en aceptar que tal vez las cosas no cambiarían, que tal vez ese sueño, esa restauración, esa respuesta, nunca llegaría. Y esa idea lo asustaba, porque significaba aprender a vivir sin la esperanza que lo había sostenido por tanto tiempo. Sin embargo, incluso en medio de esa lucha interna, Daniel seguía haciendo algo pequeño, casi imperceptible. Seguía hablando con Dios, aunque fuera con palabras rotas, aunque fuera con oraciones incompletas, aunque fuera con silencios. Y sin saberlo, esa era la prueba de que su fe, aunque cansada, seguía viva. Daniel aún no lo veía, pero el hecho de seguir de pie aún sin entender era señal de que no estaba solo, porque cuando todo parece perdido, Dios no siempre habla fuerte, pero nunca suelta la mano. Hubo un día en el que Daniel se dio cuenta de que ya no estaba luchando contra la situación, sino contra el cansancio de seguir esperando. No era la fe lo que se estaba apagando, era la esperanza. Y cuando la esperanza se debilita, todo pesa el doble. Cada día se sentía más largo. Cada decisión parecía más difícil.
Daniel comenzó a vivir en automático, haciendo lo necesario, pero sin entusiasmo, sin ilusión. En medio de ese desgaste, empezó a notar pequeños detalles que antes ignoraba. No eran grandes milagros ni respuestas claras, pero algo lo detenía por momentos. Una palabra que escuchaba sin buscarla. Un recuerdo que volvía a su mente en el instante justo. Una paz breve que aparecía cuando menos lo esperaba. Eran cosas simples, casi imperceptibles, pero constantes. Daniel no lo sabía, pero Dios estaba obrando de una manera distinta a la que él esperaba. No estaba cambiando la situación de inmediato, estaba sosteniendo su corazón para que no se rompiera en el proceso. Y muchas veces, cuando Dios guarda silencio, no es porque esté ausente, sino porque está trabajando en un nivel más profundo. Hubo una tarde en la que Daniel, cansado de esperar una respuesta clara, decidió hablar con Dios sin filtros. No pidió nada específico, no hizo promesas, no usó palabras bonitas, solo habló desde el lugar donde estaba. Confesó su miedo, su frustración, su cansancio. Admitió que no entendía el camino y que por momentos sentía que todo estaba perdido. Y aunque no escuchó una voz ni vio una señal visible, algo cambió dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de resistirse, dejó de exigir explicaciones, dejó de compararse, y en ese acto de rendición comenzó a sentir una calma diferente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba solo cargando el peso. Daniel empezó a comprender que la fe no siempre se siente fuerte. A veces, la fe es simplemente seguir respirando, seguir dando un paso más, seguir confiando incluso cuando no hay certezas. Y entendió que Dios no estaba decepcionado por sus dudas, ni molesto por su cansancio. Dios seguía ahí, sosteniéndolo, incluso cuando él sentía que ya no podía más. Poco a poco, Daniel empezó a mirar atrás y a reconocer momentos en los que había estado a punto de caer, pero algo lo había detenido. Situaciones que no salieron como quería, pero que lo protegieron de caminos que hoy entiende que no eran para él. Retrasos que parecían injustos, pero que evitaron heridas mayores. Y por primera vez, comenzó a ver el silencio de Dios con otros ojos. Aunque todo seguía siendo incierto, Daniel empezó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: confianza. No en la situación, no en las personas, sino en Dios. Una confianza tranquila, sin urgencia, sin presión. Y esa confianza fue la señal más clara de que, aunque todo parecía perdido, la mano de Dios nunca se había soltado. Con el tiempo, Daniel entendió algo que antes no lograba aceptar. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero nunca deja solo al que confía. Muchas veces, mientras Daniel pedía una salida, Dios estaba construyendo resistencia. Mientras Daniel pedía respuestas, Dios estaba formando carácter. Y mientras él pensaba que todo estaba detenido, algo estaba siendo preparado en silencio. Daniel comenzó a vivir con una nueva perspectiva. No porque su situación se hubiera resuelto por completo, sino porque su corazón ya no estaba dominado por el miedo. Aprendió que seguir adelante no siempre significa avanzar rápido, sino mantenerse firme incluso cuando el camino es lento. Y esa firmeza no venía de él, venía de la certeza de que no caminaba solo. Hubo días difíciles, sí, momentos en los que la duda intentaba volver. Pero ahora Daniel sabía reconocer algo distinto. Incluso en los días nublados, había una paz que no se iba, una presencia constante, como una mano invisible que lo sostenía cuando sus fuerzas fallaban. Y eso cambió todo. Daniel entendió que Dios nunca prometió una vida sin pruebas, pero sí prometió presencia. Presencia en el silencio. Presencia en la espera. Presencia cuando todo parece perdido, y esa presencia fue suficiente para que él no se rindiera. Con el tiempo, algunas puertas comenzaron a abrirse, no todas al mismo tiempo, no de la forma que Daniel había imaginado, pero lo hicieron en el momento correcto, y al mirar atrás,
Pudo ver con claridad que incluso los momentos más oscuros habían tenido sentido, no porque fueran fáciles, sino porque Dios nunca soltó su mano. Y si esta historia se parece a la tuya, quiero que sepas algo importante. Sentirte cansado no significa que hayas fallado. Sentirte perdido no significa que Dios se haya ido. A veces, lo único que Dios te pide es que no sueltes su mano, incluso cuando no entiendes el camino. Tal vez hoy no tengas respuestas, tal vez todo siga pareciendo incierto, pero si sigues aquí, respirando, intentando, creyendo aunque sea con dudas, eso ya es señal de que no estás solo. Porque cuando todo parece perdido, Dios sigue sosteniendo a sus hijos, aun cuando ellos no lo perciben. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes en silencio. Escribe en los comentarios una palabra que represente lo que estás viviendo hoy. Puede ser espera, cansancio, fe, confusión o confianza. Tu comentario puede ser un paso pequeño pero importante. Y si deseas seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal existe para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, con palabras que traen consuelo, reflexión y esperanza. Y ahora quiero hacer una oración por ti. Dios amado, hoy pongo delante de ti a cada persona que llegó hasta aquí sintiéndose cansada, confundida o sin fuerzas. Tú conoces cada lucha silenciosa, cada lágrima escondida, cada oración que no supo cómo expresarse. Hoy te pedimos que les recuerdes que no están solos, que tu mano sigue firme, incluso cuando el camino es oscuro. Renueva la esperanza, fortalece el corazón y trae paz al alma cansada. Que cada persona sienta tu presencia real, no como una idea, sino como un sostén diario. En el nombre de Jesús, amén.